detrás están viendo Haciendo Negocios y mi nombre es Juliana, ¿no? De Standout Consulting. Una vez más, Isamar y Gustavo están de vacaciones durante el mes de julio disfrutando de Europa, que es de donde yo soy. Y yo estoy aquí tratando de estar a la altura y, bueno, pues traerles los mejores invitados posibles y presentarles un montón de temas de actualidad e interés para nuestra comunidad de negocios. Estamos en los estudios de Golden Music Studios y una vez más queremos mandar un saludo a nuestros amigos de la Cámara Hispana de la cual somos miembros y dejarles saber a ustedes de las oportunidades que tienen con ellos. No sé si conocen la Cámara Hispana de Comercio de Orlando, pero tienen unos leads groups estupendos, de los cuales además de Isamar y Gustavo son también parte de un par de ellos. Recuerden que este día 12 tienen la oportunidad de tomarse un café con la presidenta de la Cámara Hispana y de conocer así todo lo que la Cámara Hispana puede hacer por usted. También el día 10 de octubre tendrá lugar el Hispanic and Economic Impact Summit, un evento que no se pueden perder en Rollins College. Y ya pueden ir reservando sus tickets para el evento de Don Quijote, que está en diciembre, va a tener lugar en diciembre, pero sus tickets se agotan rápido, así que vayan mirando si quieren participar este año. Les recomiendo, es la gala hispana por excelencia aquí en la Florida Central. Y bueno, para más información sobre cualquier cosa de la Cámara Hispana pueden ir a hccmo.org, hccmo.org. También recalcar que mañana martes a las 6 de la tarde Mujer Emprende Latina tendrá un workshop, conferencia muy especial con la gran Marvel Méndez. Marvel Méndez viene desde Venezuela a estar aquí en Orlando el mes de julio, nada más, y para repartir conocimientos sobre lo que es la neuroconciencia y las neuroventas. Así que si están interesados en conocer más, mañana con Mujer Emprende Latina con Marvel Méndez en el 120 de Broadway Avenue en Kissimmee. Busquen el evento en Eventbrite o vayan a Mujer Emprende Latina Orlando. Y hoy tenemos un invitado muy especial. No es común tener un invitado, pero hoy tenemos esa suerte. Así que, ¿por qué? Porque es un tema muy serio, muy interesante del que queremos hablar y queremos darle toda la atención posible a nuestro invitado. Hoy en día, y más aún en este país, no siempre podemos permitirnos dejar de trabajar para darle a nuestros seres queridos la atención que quisiéramos. Incluso cuando es así, no siempre existen los recursos económicos adecuados. Dani Viera de Vitas está con nosotros para hablarles de estos temas cercanos e importantes para la comunidad. Y bueno, voy a decirles un poquito de Vitas antes de que tú vengas y nos dé más información, ¿verdad? Claro. Vitas es una organización sin ánimo de lucro, tú me corriges a ver si tengo la data correcta, con más de 40 años de experiencia y líder en lo que, en precisamente esto, ayudar a las personas que tienen a alguien bien enfermito en casa y que, bueno, pues necesitan un poquito más de ayudas para darles el confort o darles la atención médica necesaria. Vitas dio, de hecho, el año pasado 11.4 millones de dólares en cuidados paliativos y hospicios y les puede ayudar a continuar con sus labores mientras aquel ser querido que necesita esa ayuda recibe la atención necesaria. Bienvenido al día de hoy, Dani. Gracias, buenos días, buenos días. Es mucha información la que tenía aquí de vuestra empresa. Tengo todavía ahí más de 11.000 profesionales, acceso 24 horas, o sea que... Y sois líderes en esto dentro de Estados Unidos, además. Correcto. Sí, la medicina paliativa es algo que todavía es un concepto, sigue siendo apenas nuevo. Sí. Esto se comenzó de lo que fue desde 1976, donde ya nosotros teníamos el protocolo de lo que es la medicina paliativa. Cuando se estableció en el 1980, que se firmó finalmente en el 82, ahí es lo que hoy en día reconocemos como el beneficio de hospicio, o como dice bajo la norma de CMS, lo que es el Medicare Hospice Benefit, el beneficio bajo Medicare para los pacientes de hospicio. Nosotros estuvimos presentes cuando el gobierno federal nos acercó a nosotros para escribir esas normas hace años atrás. Y esto, pues, siguiendo el modelo que ya nosotros teníamos más otras organizaciones, es lo que se reconoce hoy, pero ya vemos donde cuando escuchamos la palabra hospicio, precisamente para nuestra comunidad hispana nos da miedo, ¿verdad? Bueno, vamos a definir qué es hospicio realmente, porque hay gente que le da miedo porque lo asocian con ciertas cosas y hay gente que no tiene ni idea. Es más, cuando yo le dije a una persona que iba a hablar de temas de hospicio, me preguntaron que si eso era lo de los shelters para homeless. O sea, no todo el mundo sabe lo que es hospicio. Dinos, cuéntanos lo que es el hospicio para que la gente entienda realmente de qué se trata y
las diferencias con la medicina paliativa también, para que la gente entienda. Absolutamente. Esto es un programa del gobierno, antes que nada. Y a mí me gusta educar, especialmente cuando yo hago estas educaciones con médicos en los hospitales, es que esto es un derecho del ciudadano, esto es un derecho que se le hizo a la comunidad, donde muchos piensan todavía que es algo que pueden accesar, cuánto cuesta, pero no, hospicio es todo lo que tiene que ver con medicina paliativa. Paliativa está lo que es curativo y está lo que es paliativo. Curativo es cuando, por ejemplo, donde ya tú quieres seguir buscando algún tipo de cura para algún diagnóstico terminal, sea quimioterapia, diálisis. La medicina paliativa es cuando ya tú le quieres dar un descanso al cuerpo, donde tú no estás prolongando el diagnóstico, pero aliviar todos los síntomas que le componen. Bajo las normas del Medicare Guideline, lo que dice que califica lo que es hospicio es un paciente que tiene, por decir, un diagnóstico terminal. A este es donde mucha gente se pierde en lo que es ese diagnóstico, como por ejemplo, dicen por el COPD, problemas cardíacos, problemas de Alzheimer's, demencia, ¿verdad? O sea que no es, porque hay mucha gente que piensa hospicio y piensa que es el que se está muriendo ya de cáncer. Y no es solo cáncer, sino que cubren muchas otras enfermedades y situaciones, ¿cierto? Definitivamente, le acabas de dar a la clave porque cuando nosotros escuchamos la palabra hospicio, siempre nos recuerda cuando empezó el programa. Pacientes de cáncer, morfina y oxígeno, y eso era mayormente lo que se le daba. Además de alivios espirituales, pero si le damos ahora, ¿cómo decir? Le damos un fast forward, ya pasamos ya 40 años desde hoy en día hospicio se reconoce como para controlar los síntomas. De por sí, en el 2016 el último síntoma que fue aceptado bajo el CMS es el protein malnutrition, que si tú llegas a perder en un periodo de tiempo cierto porcentaje de peso, eso nada más te califica para poder recibir los beneficios. So, entre las normas siempre tienen que haber 3 componentes. El primero es el de 2 certifying physicians, dos médicos que certifican que tú necesitas esos servicios. Usualmente esto viene de tu primario, un especialista, un médico, un nurse practitioner. Ellos son los que dan la firma. El segundo, bajo el CMS Guidelines, es el componente de lo que es un diagnóstico que ellos terminan terminal. A mí la manera que me gusta explicarlo es un diagnóstico que si no se cuida, si no se trata, en 6 meses, ¿qué le sucedería a ese paciente, verdad? Porque si nosotros decimos un diagnóstico terminal, ¿qué va a suceder entonces con un paciente de Alzheimer's? Donde sabemos que pueden vivir años. Cierto, porque es bien difícil, por ejemplo, en esta situación de Alzheimer's o demencia, ¿verdad? Porque hay distintos tipos también de demencia. No sabes realmente hasta qué punto. A veces tú crees que ya y de repente esa persona te dura un año más. O a veces crees que está mejor y de repente en un mes se te van. Y yo lo he visto desde cerca. No es fácil determinar para los doctores porque todavía hay mucho que conocer en alguna de estas enfermedades. Entonces, ¿cómo ayuda el hospicio en algunos de estos casos? Definitivamente para el pronosticar es un trabajo bien difícil para un médico y especialmente esa es la pregunta que todos queremos saber, cuánto tiempo me queda, ¿verdad? Pero desafortunadamente yo como cristiano es una persona que determina, ¿verdad? Vos Dios, pero nosotros como hombres pues tenemos ya ciertas normas, como por ejemplo está lo que se llama el PPS scale. Esta es donde nosotros nos llevamos, no tanto es el control del síntoma. En la medicina agresiva, todo es lo que va el síntoma, ¿verdad? Sí. Se trata el síntoma y es el doctor el que guía el plan del cuidado. En la medicina paliativa es el paciente y el familiar el que determina el tipo de cuidado que quiere recibir. Como por ejemplo, el tercer componente que le iba a decir, antes de no peleemos un poquito, porque hay mucha información. Es mucha información y no quiero que la gente se pierda en esa parte porque los Certifying Physician, el diagnóstico y el Medicare Hospice Benefit. Entonces mucha gente se piensa que tienen que tener Medicare para recibir este beneficio. Mira, esa me está robando la pregunta. Yo te iba a decir precisamente que nos contases un poquito sobre los beneficios gratuitos bajo el derecho de Medicare Hospice Benefit, porque Medicare no es va más allá. Medicare es también las leyes, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo de manera correcta, pero lo que yo entiendo es que Medicare va más allá de los servicios en concreto, sino que son también una serie de leyes y normativas que protegen a los ciudadanos para ciertos derechos y servicios, ¿verdad? Correcto. Esa misma ley determina que no importa el estado civil, si eres ciudadano o no, si tienes dinero o no, si tienes Medicare o no
no importa la religión, no importa tu sexo, no importa tus creencias, si tú calificas bajo las normas del guideline de auspicio, se te van a dar los beneficios 100% cubiertos. No vas a pagar nada de copia. Por ejemplo, con mi agencia, cuando yo le hablo a mis cuentas, siempre digo, el seguro no me importa. Lo más que me importa es el diagnóstico y dónde está la calidad del paciente de vida, que es donde entonces hablamos como el mission statement de nosotros, donde los pacientes y los familiares vienen primero. Porque hay mucha gente que no es que no tenga a veces los medios económicos, a veces tienen ciertos medios económicos, pero no tienen los medios humanos en el momento que dejan su trabajo o su negocio, ¿verdad? Por ejemplo, el dueño de negocio, que no se rige bajo las mismas normas que una persona que está trabajando para una empresa necesariamente, ¿verdad? Deja de trabajar o sea, entonces ya no tiene el medio económico para ayudar. Entonces, ese mantener ese nivel y ese equilibrio entre, ok, quiero continuar con mi vida, todavía tengo que alimentar a mi familia, todavía tengo que pagar mis biles, pero al mismo tiempo quiero cuidar de esta persona. ¿Cómo lo hago? Necesitas una ayuda externa, algo, un programa, y ahí es donde ustedes entran. Le diste al clavo, definitivamente. Ya eso es lo que, por eso esto es bien importante para mí comunicarlo, porque especialmente en el último año, yo he notado hasta mis propios pacientes donde han tenido que dejar de trabajar. A la diferencia de lo que es la medicina paliativa, o por ejemplo como la organización de nosotros, está lo que es home health, que es salud en el hogar, cuando te dan un tipo de mantenimiento, donde tú tienes que, para ellos es calificante un homebound status, que quiere decir que el paciente no se puede mover, no se puede cuidar, está, como que dice, encerrado en su casa, ¿verdad? Al contrario, en los servicios de nosotros, hace semanas atrás nosotros pudimos ayudar a un mecánico, él es dueño de taller, él está en los servicios de nosotros y nosotros le damos los servicios completos y él sigue ejerciendo su negocio. Estamos viendo más y más, como por ejemplo nuestra cultura, donde nosotros nos cuidamos nuestros familiares hasta el final, ¿verdad? Sí. Y entonces nos quedamos con ellos, pero ¿qué sucede? Entonces empezamos a usar las horas laborables o las vacaciones para cuidar nuestros familiares o los que vinieron de Puerto Rico que trajeron sus familiares, ¿verdad? En ese momento de necesidad. Y entonces, ¿quién me cuida? Este familiar. Porque nosotros por ende estamos acostumbrados a tocar puerta y pedir precio, ¿verdad? Entonces viene una organización que dice, te cobro $20 por cuidar tu familiar. Y entonces yo no puedo trabajar eso, a veces no podemos pagar ni child support. Este servicio ayuda a independizarse tanto al paciente como a la familia para mantener su estilo de vida o subir la calidad de vida. A eso se basa. Por ejemplo, si alguien, su calidad de vida ha bajado 6 meses porque ya su familiar, la demencia está subiendo, tiene que quedarse con él, o las visitas médicas son más. De por sí, hasta el gobierno federal, bajo la medicina paliativa, hay 4 niveles. Los primeros 3 fueron diseñados para el paciente y el último fue diseñado para la persona que cuide al paciente, que se llama respite. Sí, porque al final, efectivamente, la persona que está enferma lo está pasando mal, lógicamente, necesita ciertos cuidados y ayudas, pero la gente que está alrededor y que está cuidando o atendiendo a esta persona, el desgaste emocional, económico, psicológico, es grande también. Y esas personas necesitan también esa ayuda. Mi mamá siempre me decía, por ejemplo, los funerales, decía, uno no va por la persona que se murió, uno va por las personas que se quedan. Correcto. Tú no estás apoyando al que se fue, da igual si lo conociste o no, tú vas porque apoyas a los que se quedaron, porque ellos son los que tienen que lidiar ahora por duro que sea el que está en esa situación, ¿verdad? Al final se les prolonga a los que se quedan, a los que están aquí, a los que están a cargo de esa persona, de cuidar. Y son muchas las maneras en que les afecta, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se incluye un poquito también a esa persona en todo esto y que ustedes tienen en cuenta a esa persona que está también a cargo de esos cuidados a la hora de... pregunta, ¿y ustedes ofrecen alguna ayuda o apoyo emocional o psicológico para esas personas o...? Definitivamente. Lo ofrecemos tanto como en el programa y también lo damos gratuitamente a la comunidad. Lo que tú acabas de explicar se reconoce, por ejemplo, acá es como caregiver burnout. Cuando la persona que está cuidando se está quemando más que el paciente, como por ejemplo los pacientes de demencia y Alzheimer's, estadísticamente el 65-70% de los que cuidan fallecen antes que el paciente. Vemos una necesidad tan grande
de tanto identificar las necesidades del que cuida como el paciente que está en el hogar. Se le da support definitivamente, porque cuando el paciente y el familiar entran a este tipo de servicio es todo incluido. Y parte del support que ellos reciben, uno es del apoyo, por ejemplo, el capellán, el espiritual. Hay que identificar todos los componentes de su vida, tanto se le da trabajador social para poder ayudarle con cualquier cosa que necesiten económicamente en la comunidad. A veces ayudarle a aplicar para otros beneficios. Muchos pacientes vienen a nosotros, a veces son veteranos, no saben que tienen derecho bajo ir al veterano. Por ejemplo, necesitan ayuda con una aplicación tan sencilla como Medicaid. No tienen que ir a Access. Nosotros le hacemos todo. Nosotros le damos también hasta apoyo, por ejemplo, a Caregiver Brand. A nosotros, el programa de nosotros, el servicio, tiene como, por ejemplo, tenemos más de 12, 13 diferentes departamentos de voluntarios. Uno de ellos, por ejemplo, es los Friendly Visits, donde pacientes, pues nosotros pues, podemos ir a darle un alivio a la familia por par de horas en lo que hacen sus compras y lo que necesitan. Entonces nosotros cuidamos al paciente para que ellos puedan hacer sus compras, pues regresan para atrás y es gratuitamente. Es entrar y conocer la magnitud del servicio. Sí, porque esas personas necesitan efectivamente a veces esas 2 horitas, ¿verdad? Uh-huh. Para desconectar por un momento y no terminar ellas luego, cuando se termina este proceso, también enfermas, en cierto modo. Correcto. Sí, entre los 4 componentes, que el último es el Respite Care, que te voy a hablar, porque está el cuidado rutinario, está lo que es intensivo, Crisis Care, está el tercer nivel, donde es inpatient, donde ya el paciente se ingresa a un establecimiento, sea un hospital o en un centro de nosotros especiales. Déjame que te pregunte, entonces, no, ahora que tú estás mencionando eso, porque esa también es otra pregunta que yo tenía, el hospicio, a veces la gente piensa que el hospicio es que coges a tu persona que está terminal, que está a punto de morirse, la meten en un cuarto, en una especie de hospital para gente que se está muriendo y ya está. Y que ahí le van a suministrar una serie de drogas y usted la puede visitar X horas al día. Y realmente el servicio del hospicio hoy en día es mucho más completo que eso, y si no me equivoco, no es solo en un centro, sino que también lo pueden recibir en su hogar, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí es donde viene lo que tú estabas explicando, que te voy a pedir que me lo vuelvas a mencionar, porque creo que es muy importante para aquellos que están pensando, es que no quiero dejar a esta persona en ese centro, es que no estoy preparado, incluso si usted está sufriendo eso y no está preparado para ir a ese centro, que sepa que hay más opciones ahí. Uh-huh. Definitivamente, y esto es algo para mí, como te vas a dar cuenta, esta es mi pasión. No, yo me estoy dando cuenta, a este hombre le gusta ayudarles, le gusta ayudar a la comunidad, y desde luego te voy a preguntar luego un poquito a lo mejor de dónde viene esa pasión. Sí, definitivamente. Esto. Para estos niveles es bueno conocer, ¿verdad? Cuando nosotros cogemos un producto, siempre dicen, lean las instrucciones para que sepan todo lo que hace el producto. Y entonces siempre nos quedamos en que hospicio es simplemente, eso es para gente que se está muriendo de cáncer y that's it. No. Cuando se diseñó en 1980, este servicio es para darle la libertad, respetar a la comunidad, a subir la calidad de vida. Los 4 componentes, esto es un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa quién tú seas, dónde estés, el servicio va hacia ti. Hay que respetar por ejemplo, mis deseos personales, hay que respetar los deseos de cada persona. Por ejemplo, si yo quiero morir en mi casa o no. Si yo no le quiero dar ese dolor a mi familia, yo quiero morir en el hospital, ¿verdad? Esos son directivos médicos. Las creencias religiosas. Las creencias religiosas, por ejemplo. Hay diferentes ritos, todo el mundo es diferente, diferentes religiones. Por eso hay tantos diferentes niveles. Pero para comenzar, los niveles lo que identifican es el tipo de tratamiento. Seas tú profit o non-profit, todos cobran igual. Y son los mismos 4 niveles. Siempre se hace una evaluación y depende de dónde estén tus condiciones, tus síntomas, tú calificas en uno de esos niveles. Por ejemplo, el primero que se llama el rutinario. El rutinario es cuando tú recibes por lo menos de 3 a 5 visitas semanalmente de el médico, el enfermero, el capellán, el trabajador social, el home health aide que te ayuda a asearte, a cocinar cosas así en la casa, el case manager, el sistema de voluntarios, los masajes, todo el equipo. Eso viene a tu necesidad. El paciente y el familiar es el que indica quién quiere visitar. Hay pacientes donde nos dicen, quiero que nos visite todos los días para que nos ayudes a asear a mi mamá. Hay pacientes que todavía están trabajando, solamente dame mis medicinas, yo no quiero más nada, ¿verdad?
So, ese es el rutinario. Cuando los síntomas se ponen peor, pues entonces el próximo nivel es lo que se llama crisis care. Es como lo escriben en el Medicare Guideline, que es cuando ya los síntomas están críticos. Excesivo en vómitos, cosas así, ¿verdad? Cuando ya entonces... que no te permiten llevar tu vida normal, ¿verdad? Como tenemos a veces un catarro bien fuerte, ¿verdad? Como quizá un catarro para mí es diferente a un paciente de cáncer, ¿verdad? Del pulmón, donde se ponen al punto donde el oxígeno baja a los 80, hay que darle oxígeno, ¿ves? Pues entonces ya las horas, en vez de la visita de ser de 3 a 5 días, las horas se suben de 8 a 24 horas al día, que tienes una enfermera a tu lado. Déjame que te pregunte sobre ese caso. Si tú tienes esa enfermera a tu lado y tú todavía estás en tu casa, ¿ustedes ayudan con la manera porque me imagino que hace falta una serie de aparatos, a veces hay que acomodar, a veces hace falta a lo mejor una cama especial? ¿Ustedes ayudan con eso o a poner en conexión con otras organizaciones que ayuden a proveer esos materiales? Bueno, la diferencia de nosotros a todas las organizaciones en particular es que nosotros proveemos todo. Nosotros somos dueños de nuestra propia farmacia y equipo. Qué bueno. Eso reduce costes también. Costo para ingresos, pero tanto para el paciente, donde la ayuda es, por ejemplo, es un one-stop shop. Es solamente para un solo sitio. Y el Medicare Guideline dice que una vez que el paciente sea aceptado con los beneficios, tú tienes que darle todo. Todo el equipo, todos los medicamentos, todo el equipo que sea cama, si necesita oxígeno, los pads para la cama. No probamos el linen, ciertas cositas para asearse, hasta si desean masaje, todo es 100% cubierto. El paciente no paga ni un copay. Wow. La única vez, por ejemplo, en los años que yo llevo, es simplemente porque fue un seguro comunitario y esa persona no tenía cubierta y pagó como que era bien bajo costo de lo que tuvo que pagar. Pero eso ha sido uno en cientos de miles que nosotros hemos ayudado, ¿verdad? Sí. Todo es 100% cubierto. Hasta lo que necesite esa enfermera y ese paciente y ese familiar se le va a dar. Yo recuerdo años atrás donde teníamos un paciente que estaba en crisis care. Yo fui a acompañar a la trabajadora social y una de las cosas que nos indicó es que pues el pago de la luz había sido bastante alto. ¿Qué sucede? Ahora todos estos equipos están en su hogar, está subiendo el pago de la luz, ¿verdad? Sí. ¿Quién cubre la luz? Bueno, pues nosotros tenemos un non-profit, a través de eso hicimos una aplicación y le ayudamos por lo menos con 2 meses de luz que nosotros le pagamos a ese familiar, que no tuvo que preocuparse simplemente ni de la luz, ni de los equipos, simplemente de pasar tiempo con su familiar en ese momento tan crisis. Buena pregunta, todo es cubierto 100%. Qué bueno. Entonces, ese es el segundo stage, digamos, el segundo periodo, El segundo stage, que es el crisis care. Ok, vamos a lo siguiente. Seguimos. El crisis care, acuérdate, esto es un servicio. El paciente vive en un apartamento, en un weekly rental, viva quedándose en un hotel, esté de vacaciones. Si es homeless, no importa. El servicio va hacia donde ti. Y el tercero es el inpatient. Inpatient es, por ejemplo, estabas en rutinario, los síntomas se pusieron peor, ahora caíste en el hospital. Nosotros podemos hacer contrato con el hospital para continuar el cuidado, o te llevamos a un centro de nosotros, que tenemos 4 aquí en el centro de la Florida, donde entonces corre más, no tanto como un ICU, ¿verdad? Pero es tan intenso, ¿verdad? Porque ahí están que ahí tienen los mismos servicios que en el hospital, digamos, más o menos, ¿verdad? Pero no es como estar en un hospital, sino que es un poquito más ¿cómo se diría? Como entre un sitio como donde uno le ponen cuando es viejito a veces. Como un nursing home. Ajá, como un nursing home y una cosa entre medias, entre hospital y nursing home, digamos, ¿no? Algo parecido. Sí, para yo visualizar. Definitivamente es algo parecido, como por ejemplo, una de las unidades de nosotros que queda en Winter Garden, en una de los centros, nosotros rentamos en la parte de atrás, pero lo que sucede es que nosotros somos completamente separados de la identidad del nursing home. Es un área más callada. Es un área donde se le da más atención al paciente. Es todo rodeado de lo que es cuidado y comodidad. Cuidado y comodidad. No es de estar haciendo laboratorios, rayos X. A veces yo he estado en hospitales y ¿verdad? Que a veces levantan uno a las 4 de la mañana para hacerle un estudio. No. Esto se basa en darle cuidado al paciente, darle la calma, darle la paz al familiar que necesita para que el paciente tenga descanso, al igual que el familiar. Esos son los centros
donde, por ejemplo, hay personas que dicen, es su derecho, yo no quiero morir en casa, yo quiero que me lleven a un centro para que mi familia no vea, ¿verdad? Sí. O a veces personas que dicen, ya yo estoy cansado de ir al hospital, Prefiero quedarme en quiero entrar al programa de ustedes, si tengo que ir al hospital, mejor me voy a un centro de ustedes y me regresan al hospital, que ayuda mucho. Por ejemplo, hay algo, y algo que a mí me gusta siempre educar en la comunidad, algo que se llama nosocomio, que son infecciones que se adquieren en el hospital. Nacionalmente es 19%, pero en esta área estamos en un 26%, ¿verdad? Oh, wow. So, donde vemos ahora mismo sepsis está en las primeras 3 de readmisiones en el mercado de aquí de Osaur en todos los hospitales. So, Eso estaría bueno investigar por qué pasa eso más aquí, porque eso es un tema un poquito preocupante, es un porcentaje muy alto. Definitivamente es muy alto y es una combinación, por ejemplo, el primer porcentaje más alto de readmisión es el cardíaco, que ahora mismo está en Ese 26.9, el segundo es COPD y entonces el tercero es sepsis, que es derivado de las primeras 2 condiciones. So, eso viene por muchas complicaciones, pero cuando yo le educo, por ejemplo, a los diferentes médicos o personas de la comunidad, a veces ir al hospital todo el tiempo no es bueno, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado. So, para estos pacientes que están tan críticos, donde no se pueden coger el riesgo. Yo leí una vez, no sé si estos datos serán reales o no, pero leí una vez que 1 de cada 3 personas que va al hospital sale con algún tipo de infección, aunque sea un catarro. No sé si es cierto o no, me pareció bastante grande el porcentaje, pero es verdad porque tú estás yendo a un sitio donde está la gente infecciosa, ¿no? Y porque el aire acondicionado esté fuerte no significa que hay menos viruses. Entonces, los virus se mueren a bajo cero, por lo que yo entiendo. Básicamente, sí, Entonces, básicamente. si no está bajo cero, no se le van a morir esos virus por tener el aire acondicionado, por lo que yo entiendo. Al menos en lo que yo recuerdo en mis clases de biología. Sí, sí. Entonces, a veces, y luego en el hospital uno a veces le toca esperar muchas horas, con lo cual tienes más posibilidades. A veces es mejor si tú puedes tener a ese doctor, hay servicios en los que el médico o la enfermera pueden venir a ti, hay veces que uno puede ir a una de esas clínicas de emergencias que son más rapiditas por lo menos, si tienen que mandarte al hospital te van a mandar, pero a lo mejor en vez de pasarte el día entero pasas 2 o 3 horitas nomás y ya y volviste para casa si era algo más sencillo, ¿verdad? Correcto. Y me imagino que efectivamente cuando estas personas tienen esas enfermedades es todavía más arriesgado el ponerse en environments, ¿verdad? En ambientes en los que, oye, esos virus están corriendo de un lado para otro. Virus están corriendo, entonces hay ciertas cosas que tienen, son sensitivas de tiempo, como por ejemplo, nosotros nunca pensamos, cuando pensamos en diagnóstico terminal, ¿verdad? Pensamos en que cáncer, ¿verdad? Pero el sepsis es algo que en días puede fallecer si no lo cuidas, ¿verdad? So, por ejemplo, como el paciente donde tiene, por ejemplo, un poquito de hypertension, de diabetes, quizás hasta un poquito, el azúcar no está controlada o está sobrepeso, la circulación tiene un poquito de problemas cardíacos, suena bien, ¿verdad? Eso suena como la mitad de la población de nosotros, ¿verdad? Pero Dios no permita que le pique algo de una cortadura en la pierna, ¿verdad? Caminando quizás en el patio, cuando vienes a ver, ¿qué le sucede a eso? Por falta de circulación se comienza a infectar. Esa infección se va al hueso, luego se convierte en sepsis. So, ya en sepsis ya calificas ahí para... Sí, pero la sepsis, no sé si puedes explicar un poquito, porque la gente está viendo esta palabra. La sepsis es una infección realmente. Infección interna, correcto. Es una infección interna. Por eso cuando tú has dicho ese porcentaje, que tanta gente que sale de un hospital sale, o sea que el porcentaje con sepsis, ¿verdad? Pues me parece un tema bastante importante porque una de dos, o algo no está ocurriendo de la manera correcta o el cuidado posterior al salir no se está tomando de la manera correcta. Pero bueno, eso es un tema aparte que de verdad me interesa de Isamar. Te voy a pedir que invites a alguien a que hable de ese tema en concreto, porque esos porcentajes me han dejado bien... ¿Puedo volver? Bien... Sí. Bien asustada. Esto es algo, fíjate, nosotros guiamos por los hospitales todos los días. El micrófono, perdona. Nosotros guiamos todos los días. Uy, se le fue la cabecita. Nosotros guiamos todos los días. Es bueno conocer. Por eso yo cuando gasto educaciones, yo hago la broma que yo educo desde 7-Eleven hasta CEO y todo el mundo entre medio, porque no es uno hasta que es uno. A veces no es necesario por uno, puede ser por el empleado de uno que necesita saber estos servicios, o a veces por el vecino.
pero mayormente. Pero si uno empieza a ver, por ejemplo, las razones de readmisión son alarmantes. Y estos servicios, por ejemplo, de cada 100 pacientes que fallecen, solamente de 10 a 30 le ofrecen este servicio de paliativo. Como ver, el público no sabe por parte de los mitos y los miedos de este tipo de servicio. Y por ejemplo, yo mayormente pues educo en lo que es COPD, cómo reconocer cuándo calificas para auspicio, cuando eres home health, o problemas cardíacos, problemas de demencia, Alzheimer's. Y sé que estoy tirando muchas terminologías médicas quizás para diferentes audiencias, pero es bueno saberla cuándo. Las distintas variedades de enfermedades que se pueden cubrir también, eso es muy importante. Cubrir y no necesariamente esperar, esto es para la persona de cáncer. No, esto es para la persona que ha bajado una calidad de vida en 6 meses y necesita subir su calidad de vida y controlar sus síntomas en el hogar, donde todos queremos estar en el hogar, ¿verdad? Donde merece estar. Y si su hogar es, por ejemplo, como le dije anteriormente, nosotros cogemos también pacientes que son deambulantes a veces, pues ellos no tienen hogar, pero también merecen estos servicios. A veces nosotros hacemos nuestras reuniones y le decimos, pues encuéntranos en una farmacia y nosotros te vamos a dar todos los equipos. Cuando el paciente se pone peor, pero nosotros le ayudamos también de ayudarle otros recursos. Que no importa quién tú eres, dónde estés, siempre es bueno averiguar si calificas para estos servicios o no. No, eso es fundamental. ¿Y hay un cuarto estado? Yes. Sí, porque de ese no hemos hablado. El último fue diseñado para el caregiver, que se llama respite. Es para la persona que está cuidando al paciente. Es cuando ya, por ejemplo, a veces sugieren emergencias, ¿verdad? Muchas veces estos dueños de negocios que tenemos, ¿verdad?, que nos escuchan, que, bueno, pues están estresados porque dicen, bueno, ¿cómo llevo mi carrera profesional o cómo cuido de mi negocio al mismo tiempo que cuido de esa persona? Y lo están haciendo, pero llega un momento que, pues, que te está... Es un burden, ¿verdad? Al final te está afectando a ti como persona, a tu nivel profesional, personal, psicológico, ¿verdad? A veces incluso la relación de pareja, y cómo estamos al nivel personal va a afectar a nuestro negocio y a nuestra carrera profesional. Entonces, ahí estoy muy interesada en este cuarto estado. Sí, esto definitivamente es donde va a ayudar a, por ejemplo, y te digo un sinnúmero, un porcentaje, por lo menos un de 30-40% de nuestra comunidad está cuidando de alguien o sabe de alguien que está cuidando a alguien en el hogar, ¿verdad? Sí. Que es un número también bastante alto. El respite, que fue diseñado para el caregiver, para la persona que está cuidando al paciente, es donde nosotros, ese paciente, pues, lo ponemos en un centro de envejecientes por una semana, por 5 días, perdón, por 5 días en lo que tú o coges el descansos o quizás tienes que atender a otro... quizás vacaciones o se te muere otro familiar, ¿verdad? ¿Quién cuida de mami? ¿Quién cuida de papi en este periodo de tiempo? Y a veces nosotros nos sentimos con las manos atadas de que no hay opciones. Sí hay opciones. Simplemente hay que, pues, buscar y hablar con los recursos adecuados. ¿Hay normativas y leyes que protegen también al empleado si quiere cuidar de un ser querido? Correcto. Bajo por ejemplo, aquí en Estado de la Familia, como se reconoce lo que es el FMLA, y puedo hablar yo también personalmente porque es algo que lo estoy también ejerciendo, haciendo mi aplicación por primera vez. Está el FMLA full y está el FMLA tiempo parcial, que es, por ejemplo, y todo depende de los síntomas, las necesidades que tu familiar tenga. Como voy a hablar, por ejemplo, por el mío, donde mi mamá, donde ya ha tenido varias operaciones, y ella está comenzando a tener más, está pasando más tiempo either en clínica o en hospitales o cosas así. No, está bien, ella está como coco todavía, sí, por ahí me verá. Ella, pues yo voy a hacer esa aplicación porque eso te protege tu trabajo, sea tiempo parcial o sea tiempo completo. Mucha gente reconoce en el FMLA, ¿verdad?, cuando le sucede a uno que quizás te lastimaste en el trabajo, ¿verdad? Es donde mayormente se usa. Pero esto cuando te fuiste de baja maternal. Cuando te vas a maternal, exacto. Pero también es cuando tú tienes un ser querido que estás cuidando. Si tú eres el caregiver, si eres el profesional, si eres healthcare surrogate, la ley también te protege. Qué bueno. Y entonces, un poquito, háblanos del programa, de cómo ustedes les ayudan. Ya nos has comentado algunas cositas, pero cómo ustedes le ayudan a esa persona que ha sido el caregiver, porque hace falta la ayuda psicológica, como dijiste. ¿Encuentran que en muchos casos esas personas, a lo mejor por el propio estrés, terminan cayendo enfermos? Definitivamente, y eso se basa, hay que darle el apoyo completo en el hogar, donde es la medicina agresiva.
donde volvemos, donde vuelve ese síntoma y el doctor que sigue el plan. En la medicina paliativa es el paciente familiar que dirige en el plan. Y nosotros, cuando comenzamos, a hacer una evaluación completa del hogar, cómo están las cosas, Erma, la primera pregunta siempre es, ¿cómo estaba el paciente hace 6 meses atrás? Para empezar el baseline. Antes caminaba, hacía todo, ¿verdad? Ahora le damos, por ejemplo, le damos hacia adelante, vemos el paciente, le preguntamos también el estado del familiar, qué necesidades tiene. Ahí, en la evaluación comienza todo. Nosotros entramos por un solo diagnóstico. Estamos buscando, por ejemplo, ese paciente, para darle un ejemplo, aquí un paciente de COPD con problemas mínimos cardíacos, donde esto quizás va a tener, tiene también diabetes. Pues nosotros vamos a decir que este paciente calificó por COPD. Ahora ese paciente y ese familiar va a recibir toda la atención necesaria. Quizás antes estaba pagando copays por el oxígeno. Ya no, porque el oxígeno se le va a dar de gratis. Todos los materiales, quizás ese familiar antes tenía que gastar dinero o ir a la farmacia o ir a Walmart para comprar diferentes cosas. Ahora todo se le va a traer. Todo está centralizado. Centralizado. Ese familiar, por ejemplo, también vamos a decir que personalmente necesitaba ayuda con algún recurso para aplicar lo que se llama aquí custodial care, que es lo que buscamos muchamente cuando el paciente tiene demencia al principio, que es una ayuda a través del Estado, diferentes organizaciones, donde te envían a alguien al hogar para velar ese familiar de 8 hasta 20 horas. No les puedes dejar solitos en la casa, nada. Yo, uno de mis abuelitos pasó por un tipo de demencia, vivimos si era Alzheimer o no, pero en cualquier caso, pues una vez se fue y se perdía, ¿no? Estaba un poquito perdido. Entonces hay momentos en los que necesitas a alguien 24 horas porque tú te vas al baño y en ese momento la persona sale de casa y no sabe para dónde va a veces. O cree que saben para dónde va y no saben. Entonces es muy bueno saber que existe eso. Tengo una pregunta. Una vez en el hospicio, pero en el hospicio digamos que in-house, ¿verdad? O sea, no en la casa, sino en un edificio. Si la persona no está contenta o no se siente cómoda, puede decidir irse, ¿verdad? No es algo, tú entraste y ya te quedaste ahí enterrado. Ok, porque mucha gente piensa, no, es que claro, si me ingresan ya no hay vuelta atrás. No, ustedes pueden probar si la persona está bien, si está cómoda, y si no, pues se la vuelven a llevar para la casa o para donde estuviesen. Y luego tengo otra pregunta. ¿Hay un límite de tiempo que la persona puede estar en hospicio, que puede recibir esos servicios? 2 buenas preguntas. Ok, la primera, a mí siempre que cuando me hacen esa pregunta yo le digo, esto no es cárcel. Okay. En el mundo de salud esto no es cárcel. Si tú tienes un médico, si no te gusta, lo cambias, ¿verdad? Al igual, si tú vas a un hospital, si no te gusta, dile que te transfieran. Al igual surge con todo esto. Si, por ejemplo, nuevamente el que conduce el cuidado es el paciente y el familiar. Nosotros le damos opciones si quiere ir a un centro de nosotros para manejar los síntomas. Es la opción de ellos. Pueden decir, no, yo quiero ir al hospital. Pero nosotros seguimos el paciente del hospital y siguen los servicios. O a veces continúa donde el paciente está. El paciente, por ejemplo, un ejemplo perfecto es el paciente de cáncer, donde cuando comienza su quimioterapia, sabemos que son bien fuertes. Eso toma, hasta los familiares se afectan, la depresión es alta, ¿verdad? Pero le dan un periodo de tiempo, ¿verdad? Ese periodo de tiempo es bueno para ingresarse en la medicina paliativa. ¿Para qué? Porque juntos con nosotros entonces te damos los dietitians que te ayudan, por ejemplo, para subir el apetito. Tienes ahora el capellán que te ayuda espiritualmente para subirte la moral. El trabajador social para buscar diferentes ayudas. Terapias paliativas. Cuando la persona esté lista y diga, ¿sabes qué? Ya yo no quiero más medicina paliativa, estoy listo para volver agresivo otra vez, pues vuelve otra vez le renuncia a los servicios y vuelve a la medicina agresiva. El ingresarte a hospicio no quiere decir que ya... que ese es el final. Que ese es el final. Eso, por favor, si es algo que nosotros queremos rebrand o cambiarle, es que nosotros no estamos aquí quitando esperanza, sino estamos renovando nuevas esperanzas. No es lo mismo de un paciente, por ejemplo, yo quiero ir a Italia, ¿verdad? Y quiero caminar todo en la salud que tengo. Pero Dios me cuide y ese no sea el caso. Y yo tengo un cáncer metástasis y yo sé que mi tiempo está limitado, pero tú sabes que mis metas van a cambiar. Pero yo quiero elegir el tiempo de que alguien me diga adecuadamente cuál es mi tiempo, porque quizás mi tema ahora es que quiero pasar más tiempo con mi familia. Ya no quiero ir a Italia. Las metas cambian. El servicio no es renunciar. Si te queda,
no es cárcel. So, si lo Exacto. ingresa, cambia. Si quieres a un edificio, cambia. Y la segunda pregunta, En el tiempo, el si hay tiempo. un límite de tiempo que pueden estar en hospicio. Mientras los síntomas estén, mientras hayan síntomas donde siempre se vea algún tipo, aunque sea una purgada de mínimo, como por ejemplo, el paciente de Alzheimer puede vivir, ¿verdad?, toda una vida. Pero si vamos a ver que por ejemplo, el cognition, su atención, sus humores siguen cambiando, ¿verdad? Sí. So, eso es el decline sigue siendo... y discúlpame No, no, mi el bilingüe. decline, yo entiendo. El decline. Aquí en la Florida Central hablamos Spanglish. Sí, sí, se me lengua la traba. Los tiempos son 90-90, son 90 días. La primera certificación son 90 días, Sí. luego siguen 90 días más y después 60-60 indefinitivo. Nosotros continuamos a seguir a ese paciente mientras tenga los síntomas que califican bajo Medicare. Eso es algo que todos tenemos que seguir. Aunque tú no tengas Medicare y te estemos dando los servicios gratis, tenemos que seguir siendo esas normas, que es algo diferente a todas las otras agencias, que es como por ejemplo lo que sería el hospital o home health care. Nosotros no tenemos que tener un homebound status, pero sí tiene que haber un decline y un diagnóstico que califique. Y hay mucha gente que se estará preguntando, ok, no tengo a alguien que está muriéndose, digamos, ¿verdad? Tengo a alguien, por ejemplo, que está bien viejito y yo no me puedo ocupar de esa persona o de tener, o sea, todo el tiempo, todo el día o lo que sea. Yo he visto que tenéis algo de servicios de caregiver, pero quiero que me expliques si es solo para la gente que está en esas condiciones de hospicio o si lo tienen también para otras condiciones, porque, oye, a veces yo qué sé, tienes a alguien que se rompió la cadera y está en una silla de ruedas. Pero no, o sea, efectivamente ha declinado su nivel de vida, pero por lo demás está funcionando bien y a lo mejor necesitas ayuda. ¿Ustedes ayudan también con eso o eso ya sería otra organización? Eso sería otra organización. Nosotros ayudamos cuando el paciente entra a nosotros, pues no hacemos la evaluación, lo del caregiver support y el home care sería. Por eso en inglés a veces se pierde la confunde. traducción. Por eso yo creo que nos lo Sí. clarifiques porque a veces uno traduce con este Spanglish que manejamos, Sí, ¿verdad? Y sí. entonces nos confundimos los términos. Entonces quisiera que lo explicara así. El primer término, que es lo que se llama, por ejemplo, custodial care. Ajá. El custodial care es cuando tú quieres a alguien, por ejemplo, que venga un CNA o que sea alguien que es even como si fuera ama de llave, que siempre a veces te viene a ayudar, a limpiar un poco la casa o a cuidarte o acompañarte. Tú pagas el nivel de servicio a veces. Estos servicios a veces vienen por either un seguro que tuviste de long-term care. Muchas personas tienen un segundo secundario, que a veces por ahí tienen Medicare y tienen AARP como secundario. No saben que tienen ese beneficio, so hay que siempre llamar y preguntar. Eso es custodial care. Lo que sigue después, por ejemplo, ese paciente, vamos a decir, de 60-50, se cayó, vivía solo, tuvo una fractura en la cadera, pero ahora la calidad de vida bajó, ¿verdad? Ese paciente se comienza usualmente con home health, que es salud en el hogar, pero eso es mínimo. Son ciertas visitas y el enfoque es bajo Medicare Parte A para que ese paciente se mejore. La mejor manera de explicar cómo se dividen lo del estatal y el federal, Medicare, que es el federal, es para sanarte lo más rápido posible. Medicare es el estatal, es mantener un estilo de vida. Esa es la diferencia. Es como cualquier trabajo, ¿verdad? Nosotros no usamos todas las mismas herramientas al mismo tiempo, es la que te califique. Tienes custodial care, tienes home health y luego tienes lo que es hospice, que es también medicina paliativa. Ya ahí es donde ya tú renuncias a seguir lo que es la medicina agresiva y entonces todos estos servicios te ayudan en el hogar. Por ejemplo, nosotros le ayudamos entonces a aplicar a través de Medicaid para conseguir el custodial care, porque custodial care y hospice pueden coexistir. Pero home health y hospice no pueden coexistir. En algunas maneras, siempre como digo, hay unos mitos y unas personas que lo hacen porque los dos, todo depende de quién va usando el servicio Medicare Parte A o Medicare Parte B. Estos dos usan Medicare Parte A, pero Custodial Care es todo privatizado. Ok. Y para los profesionales o las personas que están mirando, si quieren a lo mejor una carrera en esto, porque no solo los dueños de negocios, ¿verdad? Yo estaba mirando en un website y pone que ustedes ofrecen también entrenamiento y educación para profesionales en el sector.
No sé si tú sabes un poquito de esto o no, o mejor que se vayan a la website. Te voy a decir, no, Porque sé que es fuera de tu sector, pero me pareció muy interesante que ofrezcan entretenimiento y educación, porque hay gente ahí fuera que, igual que tú, están apasionados con ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y con ayudar a personas así, a lo mejor porque han tenido un caso cercano, a lo mejor porque esa es su llamada, cada uno tenemos la nuestra, ¿verdad? Entonces, o a lo mejor, bueno, estudiaron enfermería, pero quieren meterse en este mundo, por ejemplo. Ustedes ofrecen cierta educación y ciertos entrenamientos para profesionales, ¿cierto? Algo que nos destaca mayormente a la diferencia de las otras agencias es la educación. Educación, educación, educación. Eso no termina. Eso lo veo. Tú sabes ya todas las leyes, para arriba y para abajo. De por sí, nosotros tenemos hasta, en la organización de nosotros, tenemos hasta que se llama Vitas University. Tenemos nuestra propia universidad internamente donde hasta los médicos, ellos bajan, bajan, tú sabes, vienen a nosotros y nos enseñan clínicamente de estos diagnósticos. Por eso es que pues, es una preparatoria de poder hablar de tú a tú y tener un entendimiento tanto con médicos, con CEOs, administración, pero al mismo tiempo como con una enfermera o alguien simplemente que esté en el hogar. Nosotros damos educación. Internamente nosotros damos educación a nuestros empleados, siempre para ejercer su carrera, como por ejemplo RN. Por ejemplo, yo para mí no lo hice tanto para hacer la carrera, pero por ejemplo, yo decidí, estoy aprendiendo en este momento, aprendiendo American Sign Language, que es para la comunidad sorda-muda, donde también necesita tanta educación. Qué importante es eso. Mira, en la escuela del niño mío les enseñan un poquito, y yo digo, qué pena que no se enseñe esto desde que tú eres chiquitito en la escuela. En todas las escuelas debería de ser algo como que venga ya por ley. Aunque sea lo básico. Lo básico. Aunque sea lo básico. Por diversity and inclusion, por diversidad e inclusión. Ahora estoy yo con el español. Pero por el tema de la inclusión, yo creo que eso debería ser tantas cosas que no sirven, que a veces uno estudia en la escuela, ¿verdad? Otras que sirven mucho. Pero esta es una cosa que debería definitivamente de enseñarse en las escuelas. Qué bueno que estás estudiando eso. Sí, te felicito. Gracias. Sí, cuando comencé, yo le hice el acercamiento a mi compañía y ellos ni percataron, ¿sabes? Apunta, ¿sabes? Me vaquearon 100%, por ejemplo. Pero, por ejemplo, también tengo una persona donde va a estar aplicando para capellán y antes de aplicar, la organización le va a ayudar a obtener ciertas certificaciones también. También se le da educación, por ejemplo, a la comunidad. No solamente es ir a tu hogar, pero es también de proveer educación. Nosotros le damos, por ejemplo, algo que se llama What You Should Know, que se llama WINGS, donde se le da panfletos e información escrita a todos los pacientes y familiares para que conozcan de su diagnóstico. ¿Cuántas veces, a veces va uno, 2 y 3 médicos y nadie te habla claro, nadie ha dicho qué está pasando con mami? Yo tengo que decir que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención en este país. Yo soy española, como saben muchos, aunque el acento lo tengo ya bien machacado. Pero yo estaba acostumbrada a unos procesos, ¿verdad? Y a que te explican, y además vengo de una familia en la que, pues, por el lado de mi mamá, casi todos están en medicina. Y entonces yo estaba acostumbrada a unas explicaciones y unas cosas, sobre todo cuando te dan una medicina. Y aquí me llamaba la atención que a veces iba uno a un médico y le decían, tal cosa y aquí, y estas son tus prescripciones. Bueno, pero cuéntame más allá y no vas a tener en cuenta ningún otro. Eso es una manera diferente. Ahora, hay doctores buenísimos. Yo he encontrado aquí, el que quiera, yo le aconsejo a alguno de los míos sin problema, que yo he encontrado doctores muy buenos en Orlando. Pero es verdad que muchas veces uno va al médico y no sé si por las prisas o porque están acostumbrados a que cuando ellos hablan en ciertos términos la persona no les entiende, les dan, ¿verdad? Les dan la medicina, la prescripción y ya. Y qué bueno que haya alguien que les explique un poquito más allá. Porque si yo tengo una congestión en el pecho y me estás dando un antibiótico, yo quiero saber por qué. O sea, no me digas nomás, sí, te vamos a dar eso para tu pecho. Bueno, explícame qué es lo que le está pasando a mis pulmones para que yo necesite ese antibiótico, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, qué bueno que ustedes les dan un poquito más de información más detallada, porque eso ayuda a que ellos también tomen las decisiones adecuadas. De por sí, hay uno de los servicios que nosotros proveemos que se llama Goals of Care, es el cuidado de meta. Esto de por sí es conocido nacionalmente, pero pocas personas lo usan. Es equivalente, se parece mucho a lo que es la consulta paliativa. Y yo digo, es bueno identificar y preguntar, especialmente los pacientes de cáncer, donde se preguntan, ¿a ti te han dado una consulta paliativa?
¿verdad? Porque muchas veces la consulta que reciben es paliativa, pero farmacéuticamente, ¿verdad? Te vamos a dar un tratamiento paliativo de quimo, te vamos a dar un paliativo tratamiento de radiación. No necesariamente es una conversación paliativa. So, el Goals with Care entonces ya es completamente diferente. Ajá. Donde, por ejemplo, tú haces una consulta de hospicio o paliativo, donde ya es derivado de beneficios y servicios relacionados a ese diagnóstico. Cuando tú haces eso, pues nosotros lo probamos gratuitamente. Vamos mayormente se hace en los hospitales, pero podemos también hacerlo en un nursing home, en un centro, o un paciente que esté en la comunidad. Esto, por ejemplo, el mejor ejemplo, y sigo usando ese porque todavía es donde se usa menos, por ejemplo, los de cáncer o pacientes cardíacos, ¿verdad? Donde hay quizá un cáncer metástasis o donde el paciente ya no es un buen candidato para cirugía, ¿verdad? Porque quizá tienen harta edad, pero entonces el familiar dice, yo quiero hacer todo, ¿verdad? ¿Qué significa todo? Y a veces, y no para proteger tanto a los médicos, pero en esa manera el supply and demand es demasiado. Si vemos ahora lo que ha pasado con los baby boomers, donde tenemos más de 10.000 convirtiéndose a 65 años diarios, no hay suficiente persona en la medicina en este momento para la ola que viene de los 65 plus. Si no sabe qué carrera estudiar, Medicina. están perdidos, vaya, medicina. Siempre va a haber trabajo. Y no es por nada, pero yo Sí. que tengo familiares médicos, no es fácil tampoco el trabajo de los médicos, porque estamos hablando aquí, no quiero que piensen mal. Sí, o sea, sí. el trabajo de un médico es muy difícil. No es una ciencia exacta a veces. Cada caso, cada persona es diferente. Y a veces los síntomas engañan y pueden estar incluso ocultando otras enfermedades. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo era pequeñita, a mí me ingresaron varias veces por bronquitis y demás, yo tengo problemas de asma, y neumonías, tú puedes tener una neumonía sin fiebre. Les costó verme la neumonía porque, claro, yo no tenía fiebre, no tenía ciertos síntomas típicos de la neumonía y, sin embargo, tenía una infección en los pulmones enorme. Entonces, el trabajo del médico no es fácil. Usted pregunte. Y si no se siente seguro con algo, pida una segunda opinión también, porque de verdad que, oye, no es 100% y todo el mundo, no son robots. Entonces, por más conocimiento que tengan, siempre hay también un grado de error y ellos también están con sus cosas, ¿verdad? Entonces, están en un país donde hay grandes doctores, pero a veces está también en uno el preguntarle y el pedirle las explicaciones y a veces coger y decir, bueno, pues déjame que pregunte a una segunda persona también, ¿verdad? Sí, definitivamente, y tomar el tiempo. Y digo yo como, por ejemplo, yo he atendido a un par de citas médicas con mi mamá y estando en la industria. He visto médicos tremendos, como he visto otros. No es que son tremendos, es que no explican bien. Por ejemplo, mi mamá es una persona comunitaria y no sabe nada. Tú sabes, si yo le empiezo a hablar a la mami de sepsis o diferentes medicinas, se va en blanco. Hay que hablar en un lenguaje donde el paciente entiende a su capacidad mental. Otra cosa es también, vemos estas clínicas donde están creciendo tanto y tanto y el tiempo limitado para el doctor en las clínicas son a veces 15, 20 minutos, porque tienen que ver 40 pacientes, porque es lo que le indica, ¿verdad? A veces el paciente tiene que ir 2 y 3 veces para hacer las mismas preguntas al médico, ¿verdad? Para entender su diagnóstico. Pero que pregunten por los servicios, porque hay clínicas que te ofrecen una enfermera al teléfono para una de esas preguntas. Sí. Entonces, y esto es muy importante para usted, dueño de negocio, que está ayudando a esa persona que está enferma, o si usted mismo está enfermo, entienda que a veces el doctor en sí no es siempre el único recurso, sino que la clínica tiene otros recursos alrededor, incluso a veces, a mí me encanta lo de los médicos online, que para alguna duda pequeñita uno puede entrar y tienes esa opción. Sí. Hay muchas opciones diferentes y es cuestión de preguntar, porque en el conocimiento está el poder. Ese mismo. Sí, por eso se lleva lo del Goals with Care, porque el Goals with Care, por ejemplo, nosotros enviamos un médico o un enfermero practicante que se siente con ese familiar 1, 2, 3, 4 horas. A veces, ¿verdad? Tenemos la hija en Nueva York o el hijo que está viviendo aquí. Nos hacemos conferencia para terminar, porque al final del día, la meta de Goals with Care, que es bien parecida a lo que es la consulta paliativa, es de finalizar, darle la educación al paciente para establecer una meta real. ¿Sabes? Si, por ejemplo, si tú eres un paciente, por ejemplo,
de osteoporosis con COPD de 92 años, quizás a tener un directivo médico donde no quieres tener no quieres recibir o quieres recibir CPR, esto sabemos que te puede causar más daño. Puedes tomar el tiempo para darle educación a ese paciente. Este es el pronóstico. Oh, pero ya estos medicamentos. Ah, pero a mi vecino le hicieron este tratamiento. Ah, eso está común en la comunidad hispana, siempre lo hablamos, vayan a un Nos profesional, preguntamos. no vayan por lo que le pasó al vecino, al hijo del vecino, al primo del hijo del vecino. Y mira, una preguntita, porque aquí nos Sí. escuchan, estamos hablando de la Florida Central, pero en realidad Vitas está en más sitios y nos escucha mucha gente desde otros estados. No sé si te sabes de memoria, porque yo he visto en la página web que estáis en 14 estados. Correcto. ¿Me puedes mencionar algunos? Porque... Sí, definitivamente nosotros y todavía estamos en crecimiento. Esto de por sí, hasta cuando yo comencé aquí en el área de la Florida, apenas estábamos en 6 diferentes distritos y ahora estamos en más de 12. Estamos en 14, casi 15 estados comenzando nuevamente. Estamos en California, en Texas, estamos en Georgia, aquí en Florida. Estamos nuevamente también en Illinois, estamos en Illinois. O sea, que estamos hay en muchas varios opciones. sitios. Ujú. Si ustedes quieren ver exactamente si Vitas les cubre a ustedes en su estado, vayan a vitas.com y en la misma primera página, si usted baja un poquito, hay un mapa donde pone exactamente los 14 estados en los que están y ahí puede usted revisar si su estado donde usted vive o la persona enferma vive, si reciben esos cuidados. Y como él dijo, a veces se entiende que la persona enferma está en un sitio, el familiar está en otro, hay opciones, videoconferencia, la tecnología hoy en día es estupenda, así que yo sé que nos vamos a tener que ir ya, estamos casi terminando, creíamos que iba a ser más cortito el programa de hoy, fíjate, nos dio para hablar una hora entera y yo seguiría hablando porque de verdad que este tema me interesa y me gusta además la pasión con la que Dani Viera explica todo. Dani, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales, teléfono, email, si necesitan contactarte, preguntarte más sobre Vitas? Definitivamente pueden ir, por ejemplo, a nuestra página de internet que es www.vitas.com. Vitas con V. Vitas con V, yep. Vitas con V, B de Víctor y TAS.com. A mí personalmente, si tienen alguna pregunta general, me pueden preguntar, me llamar al 407-725-5906. Es mi número directo local. De por sí, ese número es 24/7. No me llaman a las 2 de la mañana para saludarme, pero si es alguien en una emergencia, alguien en necesidad, yo mantengo mi línea 24/7 abierta. Pues muchas gracias por estar hoy aquí, ofrecernos una información que de verdad es muy importante para aquellos empleados y dueños de negocio, ¿verdad? Aquellos profesionales que se encuentran en situaciones de salud un poquito más sensibles ellos mismos o alguien a quien ellos cuidan, para que de esta manera con los servicios que ofrece Vitas, ¿verdad? Y con las leyes disponibles hoy en día, usted vea cómo está protegido y puede continuar llevando a cabo su negocio y su vida profesional mientras esa persona a la que usted quiere recibe los cuidados adecuados. Queremos recordarles antes de irnos que la Cámara Hispana de Comercio, de la cual Deisamar y Gustavo son miembros, la Cámara Hispana en Orlando, tiene un montón de actividades que están teniendo lugar en los próximos meses, incluido en este mes, y que por favor vayan a hccmo.org si quieren ver un poquito más sobre las actividades y los eventos que va a haber. Y también les recordamos que mañana martes Mujer Emprende Latina tiene a Belmar Méndez, una profesional increíble que está viniendo desde Venezuela el mes de julio para una serie de workshops y una serie de presentaciones, y una de ellas va a ser en Mujer Emprende Latina a las 6 de la tarde en Kissimmee, hablando de neuroconciencia y neuroventas y cómo conectar contigo misma para conectar con el de enfrente, ¿verdad? Para poder vender. Así que creo que es muy interesante también para los dueños de negocios. Y de nuevo, muchas gracias. Les hemos visto hoy desde Golden Music Studios, @Golden Music Studios en Instagram, y les esperamos el próximo lunes a la misma hora, a las 11 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros.